Imagina un amanecer gélido en una colina desolada. Un patíbulo crudo se yergue contra un cielo gris plomo. Una mujer de corpiño rojo camina hacia la soga, mientras un pueblo entero contiene el aliento. No es un sueño, es Salem. 10 de junio de 1692. Lo que empezó como susurros se convierte en muerte pública. ¿Fanatismo? ¿Histeria? ¿O un pacto real con lo invisible? Quédate, porque esta no es la historia que te contaron en la escuela. Esta es la tormenta perfecta que casi destruye una colonia entera. En las profundidades de un invierno crudo que azotaba la colonia de la bahía de Massachusetts, Salem Village se erigía como un enclave olvidado, un puñado de granjas dispersas donde el suelo rocoso exigía sudor constante y las cosechas apenas alcanzaban para sobrevivir. Los habitantes, descendientes de puritanos que habían cruzado el Atlántico en busca de una ciudad sobre la colina, vivían atados a un ciclo implacable de siembra, oración y temor al juicio divino. Pero debajo de esa fachada de piedad corrían venas de resentimiento que nadie osaba mencionar en voz alta. Thomas Putnam, un hombre de hombros anchos y mirada penetrante, encabezaba el clan más numeroso y arraigado del lugar. Su familia había labrado esas tierras durante generaciones, defendiendo una visión de pureza agraria que rechazaba cualquier atisbo de lujo o cambio. Thomas veía en cada barco que partía de Salem Town una amenaza a su mundo, un recordatorio de que el dinero fácil corrompía el alma. Sus aliados, campesinos como él, compartían esa desconfianza visceral hacia el progreso. A kilómetros de distancia, en el bullicioso puerto de Salem Town, los Porter construían su imperio. Nathaniel Porter, astuto y ambicioso, poseía molinos que trituraban grano día y noche, y sus barcos regresaban cargados de ron, azúcar y telas exóticas. Su riqueza no era solo oro, era influencia. Controlaban el consejo local y dictaban impuestos que los aldeanos de Village sentían como cadenas. Para los Porter, los separatistas de Village no eran más que obstáculos en el camino del inevitable avance. La chispa que encendió décadas de odio tuvo lugar en 1672, cuando una represa construida por los Porter desvió un arroyo vital. Las aguas inundaron los campos de los Putnam, arruinando cosechas enteras. Thomas demandó ante el tribunal, alegando que la ganancia comercial no justificaba la destrucción de vidas honestas. El juicio duró meses, con testigos que se contradecían y documentos que desaparecían misteriosamente. Al final, los Putnam perdieron, pero el rencor se plantó como una semilla venenosa. A partir de entonces, cada interacción entre las familias era una batalla disfrazada. En las reuniones dominicales, los Putnam ocupaban los bancos del frente, susurrando sobre la avaricia de los Porter. Estos, a su vez, boicoteaban las contribuciones para reparar la casa de reuniones, argumentando que los aldeanos ya debían suficiente. Los niños crecían oyendo historias de traición, aprendiendo a odiar antes de entender por qué. El control del púlpito se convirtió en el premio mayor. Un pastor alineado con los Putnam predicaba contra la vanidad y el comercio. Uno favorecido por los Porter enfatizaba la caridad y el trabajo diligente. James Bailey llegó primero, un hombre moderado que intentó mediar. Duró poco. Los Putnam lo acusaron de tibieza espiritual, los Porter de favoritismo. Bailey huyó en medio de la noche, dejando deudas y un pueblo más dividido. George Burroughs lo reemplazó, un ministro de fuerza física legendaria y sermones ardientes. Al principio, los Putnam lo celebraron, pero pronto descubrieron que Burroughs tenía deudas en Salem Town y lazos con los Porter.
Cuando propuso unir fuerzas para un nuevo granero comunitario, los Putnam lo vetaron. Burroughs se fue tras un escándalo menor sobre leña robada, pero su partida dejó cicatrices, promesas rotas y acusaciones de hipocresía. Deodat Lawson intentó sanar las heridas con teología equilibrada, pero cayó en la trampa de las facciones. Invitó a mercaderes de Town a predicar, lo que enfureció a los Putnam. Una carta anónima circuló acusándolo de herejía. Lawson renunció, citando un espíritu de contención que ningún hombre puede apaciguar. El púlpito quedó vacío, y con él, la última esperanza de unidad. En 1689, Samuel Parris llegó como un viento frío del Caribe. Había fracasado como mercader en Barbados, perdiendo fortunas en plantaciones que nunca prosperaron. Su esposa, Elizabeth, murió en el viaje, dejando a Betty, una niña de 9 años frágil y callada. Parris trajo consigo a Tituba, una mujer de piel morena y ojos que parecían guardar secretos de islas lejanas, y a John Indian, su esposo. Los aldeanos los miraron con recelo, extranjeros en una comunidad que temía lo desconocido. La contratación de Parris fue un compromiso forzado. Los Putnam lo apoyaron porque rechazaba el comercio. Los Porter lo toleraron porque necesitaba el puesto. Pero desde el primer día, Parris exigió más. Leña extra, el título de la casa parroquial, un salario fijo. Cuando los Porter se negaron a pagar su parte, Parris los denunció desde el púlpito como hijos de Belial. El pueblo se partió en 2 bandos visibles. Los sermones de Parris se volvieron oscuros. Hablaba de un enemigo invisible que se infiltraba en las almas, de traidores que fingían piedad mientras servían al diablo. Sus ojos se detenían en los bancos de los Porter y su voz temblaba de furia contenida. Los niños, incluyendo a su hija Betty y su sobrina Abigail, absorbían cada palabra como esponjas. Abigail, huérfana de un ataque fronterizo, encontraba en esas predicaciones una explicación para su dolor. En las cocinas, lejos de los adultos, Tituba contaba historias de su tierra, espíritus que danzaban en la luna, hierbas que curaban o maldecían. Para Betty y Abigail, eran escapes de un mundo de reglas y castigos. Una noche, Tituba les mostró un truco, una clara de huevo en un vaso de agua. «Revelará a tu futuro esposo», susurró. Las niñas rieron, pero cuando la clara formó una figura oscura, el miedo la silenció. La asistencia a la iglesia cayó en picada. Familias enteras boicoteaban los domingos, alegando enfermedades o tormentas. Parris respondía con cartas furiosas al consejo, exigiendo intervención. Los Putnam lo respaldaban, organizando vigilias nocturnas para proteger la fe. Los Porter, en respuesta, invitaban a mercaderes a sus hogares, celebrando con vino y música que se oía hasta Village. Un incendio misterioso destruyó un granero Putnam en 1690. Thomas culpó a un sirviente Porter. Este juró inocencia. Sin pruebas, el caso se archivó, pero el humo quedó en el aire como una advertencia. Los niños empezaron a ver sombras en los bosques, a oír susurros en el viento. Las madres contaban cuentos de brujas que robaban almas, historias que antes eran solo para asustar. Parris instaló cerraduras nuevas en la casa parroquial, convencido de que alguien entraba por las noches. Encontró huellas en la nieve que no coincidían con ninguna bota conocida. Tituba juró que eran de un hombre alto con capa negra, pero Parris la calló con una mirada. Betty comenzó a tener pesadillas, despertando con gritos que helaban la sangre. Los Porter contrataron a un nuevo pastor itinerante para oficiar en sus hogares, un desafío directo. Los Putnam
respondieron quemando efigies frente a la casa de reuniones. El aire se cargó de pólvora invisible. Cada mirada era una acusación, cada silencio una amenaza. El pueblo esperaba una chispa, sin saber que ya ardía en la cocina de Parris. Abigail, más audaz que Betty, convenció a un grupo de chicas para reunirse en secreto. Ann Putnam Jr., hija de Thomas, se unió con ojo brillante de curiosidad. Mercy Lewis, la sirvienta traumatizada, trajo relatos de masacres que hicieron palidecer a las demás. Juntas, bajo la guía de Tituba, experimentaron con el vaso de Venus una y otra vez, buscando respuestas a preguntas que los adultos prohibían. Una carta anónima llegó a manos de Parris. Tu casa alberga herejía. La letra era elegante, propia de alguien educado en Town. Parris la leyó en voz alta durante la cena, su rostro enrojecido. Betty tembló. Abigail apretó los puños. Esa noche, las chicas juraron silencio eterno sobre sus juegos, pero el daño estaba hecho. El miedo se filtraba, como niebla. Los Putnam organizaron una milicia informal, patrullando caminos con mosquetes. Los Porter contrataron guardias para sus molinos. Robos menores se multiplicaron, herramientas desaparecidas, vacas enfermas. Cada incidente se atribuía al bando contrario. Los niños jugaban a cazar brujas en los campos, imitando los sermones de Parris. En el corazón de esta tormenta, Samuel Parris escribía cartas frenéticas a Boston, suplicando apoyo. El diablo ha puesto su mira en Salem Village, advertía. Sus palabras, leídas en voz alta, sembraban pánico. Los aldeanos empezaron a evitar la casa parroquial, temiendo que la maldición se pegara. Pero las chicas seguían reuniéndose, atraídas por el peligro como polillas a la llama. Una tormenta de nieve aisló el pueblo durante días, sin visitas, sin comercio, solo el viento aullando. En la casa de Parris, las velas parpadeaban mientras Tituba contaba una última historia. Un libro rojo donde los nombres se escribían con sangre. Betty se durmió llorando. Abigail sonrió en la oscuridad. El mapa de rencores estaba completo, esperando solo un nombre para encenderlo todo. En 1688, un trueno lejano retumbó en la frontera norte de Nueva Inglaterra. Los Wabanaki, guiados por franceses, descendieron sobre pueblos como Falmouth y York en oleadas de fuego y cuchillos. Casas se convirtieron en antorchas. Niños desaparecieron en la nieve manchada de rojo. Los supervivientes huyeron hacia el sur con solo lo que cargaban en las manos y un terror que no cabía en palabras. Algunos llegaron a Salem Village trayendo relatos que se repetían en las cocinas al atardecer. Cabezas clavadas en estacas, familias arrastradas al bosque para nunca volver. Mercy Lewis, una adolescente de ojos hundidos, había visto cómo un hacha partía el cráneo de su madre. Ahora dormía en la casa de los Putnam, donde cada crujido de la madera la hacía saltar. Los puritanos no veían una guerra humana, veían la mano de Satanás. En sus púlpitos, los ministros gritaban que los nativos eran instrumentos del diablo para castigar pecados coloniales. Cada derrota militar era un mensaje divino. Limpien su casa o perecerán. Los refugiados no solo traían historias, traían paranoia. Un vecino que antes saludaba con un buen día, ahora era mirado como posible espía. Las puertas se cerraban más temprano. Los rifles se cargaban al anochecer. En Salem Village, el miedo se filtraba como humo bajo las puertas. Dentro de la casa parroquial de Samuel Parris, el ambiente ya era un caldero hirviente. Betty Parris, de 9 años, pasaba las noches oyendo a su padre ensayar sermones sobre el fin del mundo. Abigail Williams, su prima de 11, había llegado huérfana tras un raid.
dormía en un camastro junto a la chimenea, soñando con sombras que la perseguían. Tituba, la esclava caribeña, contaba historias de espíritus y amuletos para ahuyentar pesadillas. Las niñas, atrapadas entre la rigidez puritana y el exotismo prohibido, encontraron en la cocina un refugio secreto. Una noche de enero, con la nieve golpeando las ventanas, Abigail propuso un juego que había oído de boca de Tituba, el vaso de Venus. Vertieron agua en un cuenco, dejaron caer una clara de huevo. Las formas debían revelar el oficio de sus futuros maridos. Betty temblaba de emoción. Mercy observaba desde la puerta. La clara se retorció lentamente y formó un ataúd perfecto, flotando como un presagio. Abigail soltó un grito ahogado. El cuenco se volcó. El agua se derramó sobre el suelo de madera. Al día siguiente, Betty se despertó con fiebre. Gritaba que algo la arañaba desde dentro. Abigail cayó al suelo, convulsionando, hablando en lenguas que nadie entendía. Los vecinos llegaron corriendo. El doctor Griggs, tras palpar pulsos y examinar pupilas, dictaminó: no es natural, es el toque maligno. Parris, aterrorizado, vio confirmados sus peores sermones. Las niñas no estaban enfermas, estaban poseídas. Los síntomas se extendieron como un incendio. Mercy Lewis se unió al círculo, luego Mary Walcott y Elizabeth Hubbard. Todas describían lo mismo: una figura oscura que las pinchaba, las ahogaba, las obligaba a firmar un libro rojo. En la casa de los Putnam, Ann Putnam Jr., de 12 años, vio al espectro de una mujer alta que le susurraba al oído: «Únete a nosotras o muere». Las niñas se retorcían en el suelo, marcadas con moretones que aparecían como por arte de magia. Parris intentó oraciones, ayunos, salmos. Nada funcionaba. Los vecinos sugerían nombres: Sarah Good, la mendiga que maldecía; Sarah Osborne, la viuda que no pisaba la iglesia. Pero las niñas aún no señalaban. El pueblo contenía el aliento. Cada mirada era sospechosa, cada silencio una acusación. En las noches, las afligidas se reunían en la casa parroquial. Tituba les enseñaba a leer las formas del humo en la chimenea, a interpretar los sueños. Abigail, la más audaz, empezó a liderar. «Vi al hombre negro», susurró una vez. «Tiene un libro, quiere nuestras almas». Betty lloraba. Mercy se mecía en un rincón. El juego había dejado de ser un juego. El miedo se volvió contagioso. Una vaca murió de repente. Un niño tuvo fiebre. Todo se atribuía a las brujas invisibles. Los Putnam, con su rencor contra los Porter, veían en las niñas una oportunidad divina. Thomas Putnam anotaba cada visión, cada nombre susurrado. Su esposa Anne, hipocondríaca y vengativa, animaba a su hija Anne a recordar más. Una tarde, Abigail señaló un cuervo posado en la ventana. «Es su familiar», gritó. El pájaro voló. Las niñas cayeron en trance. Parris, desesperado, permitió que Mary Sibley preparara el pastel de bruja. Orina de las afligidas mezclada con centeno, dado a un perro. El animal aulló y murió. Las niñas, aterrorizadas, nombraron por fin a las culpables. El pueblo se paralizó. Las 3 mujeres eran las más vulnerables, pero también las más odiadas. Tituba, la extranjera; Good, la loca; Osborne, la hereje. Parris vio en ello la mano de Dios, o del diablo. Las niñas, antes víctimas, se convirtieron en profetas. Su poder crecía con cada grito. En las sombras de la casa parroquial, Abigail sonrió por primera vez en meses. Había encontrado una voz que nadie podía silenciar. Mercy, aún temblando, juró lealtad. Betty, exhausta, solo quería que parara, pero ya no había vuelta atrás. El terror había encontrado su rostro, y era el de sus vecinos. La frontera seguía ardiendo.
Los refugiados seguían llegando, y en Salem Village, un juego de niñas había abierto una puerta que nadie sabía cerrar. El invierno de 1692 apenas comenzaba, pero el infierno ya ardía bajo la nieve. ¿Qué pasaría cuando las niñas señalaran a alguien intocable? El invierno de 1692 apretaba Salem Village con un frío que calaba hasta los huesos y un aburrimiento que roía el alma de las adolescentes encerradas en casas de madera oscura. En la cocina del reverendo Parris, donde el humo de la chimenea se mezclaba con el olor a pan quemado, un grupo de muchachas se reunía en secreto después de que los adultos se retiraran a rezar. Abigail Williams, con sus ojos vivaces y una rabia contenida por haber perdido a sus padres en la frontera, lideraba el círculo. Ann Putnam Jr., hija del clan más poderoso del lado oeste, aportaba la audacia de quien crecía oyendo planes de venganza familiar. Betty Parris, la más pequeña, temblaba de emoción prohibida. Tituba, la esclava de piel morena y acento caribeño, era el centro magnético. Sus historias de espíritus y amuletos eran el único color en un mundo gris de salmos y castigo. Una noche, bajo la luz parpadeante de una vela de sebo, sacaron un vaso de agua cristalina. Tituba explicó el ritual susurrando: la clara de huevo bailará y mostrará al hombre que el destino os guarda. Cada chica rompió un huevo con manos nerviosas. La clara se hundió, luego ascendió formando figuras. Para la mayoría, siluetas vagas de barcos o arados. Pero cuando llegó el turno de una de las visitantes, la clara se retorció en una forma alargada y oscura, un ataúd flotando en el fondo del vaso. El silencio cayó como plomo. Betty soltó un grito ahogado. Abigail palideció, pero sus ojos brillaron con algo que no era miedo. Al día siguiente, los primeros síntomas aparecieron en Betty. Se retorcía en el suelo, ladraba como perro, se golpeaba la cabeza contra la pared. Abigail la imitó horas. Después, arañándose el cuello hasta sangrar. Los adultos corrieron al dormitorio. El reverendo Parris, con el rostro enrojecido por la ira y el terror, exigió explicaciones. Las niñas solo gritaban nombres invisibles y se contorsionaban. El médico local, William Griggs, examinó las marcas y dictaminó con voz grave: mano del maligno. La noticia corrió como pólvora por las granjas. Mary Sibley, una matrona de la iglesia con fama de conocer remedios antiguos, se presentó en la casa parroquial al atardecer. Llevaba un saco de centeno y un frasco vacío. «Hay una forma de descubrir al culpable», murmuró a la esposa de Parris. «Mezclad orina de las afligidas con la harina y hornead un pastel. Dadlo a un perro. La bruja sentirá el dolor y gritará su nombre». Elizabeth Parris, desesperada, asintió. John Indian, el otro esclavo, amasó la mezcla viscosa bajo la mirada ansiosa de las niñas. El perro callejero que vagaba por el patio devoró el pastel sin dudar. Nada ocurrió esa noche. El perro se alejó cojeando, pero ningún grito rasgó el aire. Sin embargo, el ritual había cruzado una línea invisible. Parris lo descubrió al amanecer, cuando olió el centeno quemado y vio el frasco vacío. Su furia fue bíblica. Golpeó la mesa con el puño, acusando a Sibley de invocar al diablo para combatirlo. El escándalo salió de la casa como humo negro. Vecinos se agolpaban en el patio, susurrando. Las niñas, ahora bajo presión constante de adultos que exigían nombres, comenzaron a balbucear en trance. La primera en romper el silencio fue Abigail. Con voz entrecortada, señaló hacia la nada. «La India. Tituba me aprieta el cuello». Betty, llorando, repitió el nombre. Ann Putnam Jr. añadió dos más: Sarah Good, la mendiga que maldecía a quienes le negaban pan, y Sarah Osborne,
la viuda que yacía en cama desde hacía meses, acusada de adulterio y de robar herencia a sus hijos. Los magistrados locales, alertados, enviaron alguaciles esa misma tarde. Tituba fue arrastrada primero. Sus ojos, acostumbrados a la sumisión, reflejaban pánico genuino cuando la ataron en la sala de interrogatorios. Sarah Good llegó escupiendo insultos, su vestido raído oliendo a miseria. Sarah Osborne, llevada en camilla por su debilidad, apenas podía alzar la cabeza. Las tres representaban lo que el pueblo más temía y despreciaba: la extranjera, la pobre iracunda, la enferma inmoral. El primer día de marzo, la casa de reuniones se llenó hasta los topes. Hathorne abrió el interrogatorio con Tituba. «¿Qué espíritu maligno conoces?», preguntó con voz de trueno. Ella negó, temblando. Pero esa noche, en la celda fría, Parris la visitó. Los golpes resonaron en la madera. Al día siguiente, Tituba habló. Su confesión fue un torrente. Volaba en un palo con otras brujas. Tenía animales que chupaban su sangre. Vio un libro rojo con 9 firmas. Nombró a Good y Osborne como cómplices. La multitud jadeó. Ya no eran visiones de niñas histéricas. Una bruja confesaba. El pastel había fallado en identificar, pero había forzado la verdad a salir. O al menos, la verdad que todos necesitaban creer. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rumores. Los Putnam, liderados por Thomas y su hermano John, organizaron vigilias nocturnas donde las niñas repetían sus visiones. Mercy Lewis, la refugiada de la frontera que servía en Casa Putnam, describía ataques de un hombre negro que la estrangulaba. Su trauma de guerra se fundía con las actuaciones, creando un eco perfecto de los sermones de Parris. Sarah Good, en su celda, maldecía a los carceleros. «Si me matáis, mi espíritu os perseguirá», gritó una vez. Los guardias palidecieron. Días después, uno cayó enfermo con fiebre inexplicable. El rumor corrió. La maldición funcionaba incluso desde la prisión. Sarah Osborne, demasiado débil para defenderse, murmuraba oraciones entre accesos de tos. Su crimen mayor no era brujería, sino haber desafiado el orden, casarse con un sirviente joven, desheredar a sus hijos, ausentarse de la iglesia. En un pueblo donde la enfermedad se veía como castigo divino, su cuerpo roto era prueba suficiente. Tituba, aislada, tejía su relato noche tras noche. Añadía detalles para sobrevivir: un lobo que la seguía, un pájaro amarillo que picoteaba su alma. Los magistrados tomaban notas febriles. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de las otras dos. El toque maestro de Tituba fue describir al hombre alto de Boston. Vestía de negro, llevaba un libro encuadernado en rojo, obligaba a firmar con sangre. «Hay 6 más», susurró. «No las conozco, pero vendrán». La sala estalló en murmullos. 6 brujas ocultas entre ellos. El pánico se volvió paranoia palpable. Vecinos empezaron a mirarse de reojo en la iglesia. Abigail, viendo el poder que sus palabras ejercían, comenzó a dirigir las acusaciones como una orquesta. Un gesto sutil, y Betty gritaba. Una pausa, y Anne añadía un detalle sangriento. El ritual del pastel había sido el catalizador. Transformó un juego infantil en una arma de destrucción masiva. El perro que comió el pastel fue encontrado muerto al amanecer siguiente, con el vientre hinchado y espuma en la boca. Nadie lo tocó. Lo enterraron en el bosque sin ceremonia, pero el mensaje quedó grabado. La magia negra funcionaba, aunque no como esperaban. Las niñas, ahora centro de atención, desarrollaron un lenguaje propio de gestos y códigos. Un parpadeo significaba «ataca ahora». Un dedo en la sien, «di que es el hombre negro». Los adultos,
cegados por el miedo, interpretaban cada convulsión como prueba divina. El pastel había sido el puente entre el mundo visible y el invisible, y nadie quería cruzarlo de vuelta. Tituba, al confesar, cambió su destino. De acusada pasó a testigo estrella. Los magistrados la visitaban en secreto, prometiendo libertad si entregaba más nombres. Ella, astuta, dosificaba la información como veneno lento. Cada revelación compraba un día más de vida. Sarah Good, en cambio, eligió la furia. Escupió al rostro de Hatton durante un interrogatorio. «Soy tan bruja como tu mago», gritó. La sala se heló. Su desafío fue interpretado como posesión demoníaca. Sarah Osborne murió en prisión antes del juicio. Su cuerpo, consumido por la enfermedad, fue enterrado en una fosa sin nombre. Su muerte fue la primera victoria silenciosa de las niñas, una acusada menos que defenderse. El ritual del pastel quedó como leyenda prohibida. Años después, las niñas adultas lo mencionarían en susurros, algunas con culpa, otras con una sonrisa torcida. Había sido el momento en que el juego se volvió real y el pueblo pagó el precio. Los interrogatorios públicos se convirtieron en un ritual macabro que atraía a cientos de curiosos desde las granjas cercanas y los muelles de Salem Town. Cada mañana, el aire olía a miedo y a madera húmeda del banco de los acusados. John Hatton presidía con una Biblia en una mano y un martillo de juez en la otra, su voz resonando como un trueno bíblico. Jonathan Corwin, más callado, anotaba cada gesto, cada susurro, convirtiendo la sala en un laboratorio de paranoia donde la verdad se moldeaba como arcilla. Las niñas afligidas, Abigail, Betty, Mercy Louise y las demás, ocupaban el banco delantero como un coro griego poseído. Vestían delantales limpios, pero sus ojos brillaban con una fiebre que ningún médico podía curar. Cuando un acusado entraba, el silencio se rompía. Un grito agudo, un cuerpo que se retorcía como si lo azotaran con látigos invisibles. La multitud jadeaba. Algunos caían de rodillas rezando. Otros apretaban puños contra los demonios que veían danzar en el aire. El primer truco maestro fue el test del toque. Una niña en pleno ataque era arrastrada hasta el acusado. El oficial tomaba la mano del prisionero, a menudo temblorosa, manchada de barro de la celda, y la presionaba contra la frente de la afligida. Milagro. El cuerpo se relajaba, los ojos se abrían, la respiración volvía. «El mal regresa a su fuente», gritaba Hathorne. Nadie notaba que las niñas practicaban el timing en la cocina de Parris, contando hasta 3 antes de despertar. Martha Corey llegó confiada, con su bonete blanco impecable y una sonrisa que desafiaba al diablo. Había dicho en voz alta que las niñas mentían, que todo era teatro. Error fatal. Apenas cruzó el umbral, Abigail se lanzó al suelo, arañándose el cuello hasta sangrar. «Me quema con hierros calientes», chilló. Mercy mostró su brazo, marcas frescas de dientes. ¿Coincidencia? Martha había mordido su propio labio segundos antes, nerviosa. La sala estalló en caos. Un hombre vomitó en la esquina. Hathorne no perdió tiempo. «¿Por qué envías tu espectro a morder a estas inocentes?» Martha respondió con calma. «Porque no tengo espectro, señor. Solo tengo hambre de justicia». El juez golpeó la mesa. «Mira cómo miente. Su misma boca la condena. Cada intento de defensa era una trampa. Si callaba, era arrogancia de bruja. Si hablaba, era artimaña diabólica. El público, hipnotizado, devoraba cada palabra como pan bendito. El caso de Rebecca Nurse fue el que casi rompe el hechizo. 71 años, encorvada por la artritis, pero con una voz que aún cantaba salmos en la iglesia.
39 vecinos, incluyendo al capitán de la milicia, firmaron una petición. Es imposible que esta mujer sea bruja. La presentaron con manos temblorosas. Hathorne la leyó en voz alta, pero su tono era burlón. ¿Firmas del diablo, tal vez? La sala rió nerviosamente. Durante su examen, las niñas superaron todos los récords. Cuando Rebecca levantó la mano para jurar inocencia, 4 afligidas cayeron al unísono, retorciéndose como serpientes. Una gritó: «Me clava alfileres en los ojos». Otra vomitó un clavo oxidado, plantado la noche anterior por Abigail en su propia boca. El clavo rodó por el suelo de madera, brillando bajo la luz de las velas. Un silencio sepulcral. Luego, el veredicto: culpable. Pero algo cambió esa tarde. Un granjero anciano, amigo de Rebecca, se levantó y gritó: «Esto es una farsa. Mi vaca murió después de que Sarah Good pasara, pero también después de que lloviera». La multitud murmuró. Hathorne lo expulsó, pero la semilla de duda estaba plantada. ¿Y si las niñas exageraban? ¿Y si el diablo no era el único mentiroso en esa sala? La intriga se espesó con los pactos espectrales. Las niñas describían reuniones nocturnas en los bosques. Un hombre alto de Boston, vestido de negro, presidía mientras brujas firmaban con sangre. «Vi a Rebecca Nurse bailar desnuda alrededor de un fuego», juró Mercy Lewis. Nadie preguntó cómo una anciana coja podía bailar. Nadie quiso saber. El miedo era más fuerte que la lógica. Un detalle macabro. Durante el examen de una viuda llamada Sarah Cloyce, hermana de Rebecca, las niñas afirmaron que su espectro las había llevado volando a un Sabbath en el río Ipswich. Describieron el olor a azufre, el sonido de tambores indígenas, el sabor de la sangre de un cordero sacrificado. La viuda palideció. «Eso es imposible. Estuve en cama con fiebre». Pero una niña sacó un mechón de cabello negro de su delantal. «Lo corté de tu cabeza mientras dormías». Era cabello de cabra, pero nadie lo verificó. Hathorne inventó una nueva prueba: obligar al acusado a recitar el Padre Nuestro al revés. «Si el diablo te posee, no podrás», decía. Un joven granjero, John Proctor, lo intentó. Tropezó en «Perdona nuestras deudas». La sala rugió. Proctor gritó: «Estoy nervioso, no poseído». Demasiado tarde. Su esposa, Elizabeth, embarazada, fue encadenada esa misma noche. Las niñas comenzaron a competir entre sí. Quien describiera el ataque más grotesco ganaba atención. Una afirmó que el espectro de Martha Corey le había arrancado el corazón y lo había cocinado en una sartén. Otra juró que Sarah Cloyce le había metido una serpiente viva por la garganta. Los dibujos de los espectros, hechos por un artista local, se vendían en el mercado como pan caliente. Un giro inesperado. Durante el examen de un niño de 5 años acusado por jugar con una marioneta, las niñas fallaron. El pequeño, aterrorizado, solo lloraba. Ningún ataque, ningún grito. Hathorne frunció el ceño. «El diablo lo protege», sentenció. Pero un murmullo recorrió la sala. ¿Y si el niño es inocente? La duda creció como hongo en la oscuridad. La sala se convirtió en un mercado de delaciones. Un hombre acusó a su cuñado por una deuda de 3 chelines. Una mujer señaló a su vecina por envidia de su huerto. Cada denuncia era una moneda de cambio para salvar el propio cuello. Hathorne anotaba todo, sus ojos brillando como si coleccionara almas. Al final de cada sesión, los prisioneros eran arrastrados de vuelta a la celda, un agujero húmedo donde compartían piojos y pesadillas. Algunos se volvían locos, hablando solos con espectros que solo ellos veían. Otros escribían cartas desesperadas a sus familias. «Diles que recen por mí, pero que no vengan.
Aquí el aire está envenenado. La intriga alcanzó su punto álgido cuando una de las niñas, Mary Warren, rompió el pacto. Durante un examen, dudó. No estoy segura. Quizás vi mal, murmuró. La sala se congeló. Hathorne la señaló. El diablo te confunde. Confiesa. Mary fue azotada en público hasta que recordó correctamente. Pero el daño estaba hecho. La primera grieta en la fachada perfecta de las afligidas. Esa noche, en la casa de Parris, las niñas se reunieron en secreto. Abigail, con ojos fríos, advirtió: si una cae, todas caemos. Mercy Lewis, marcada por la guerra, apretó los puños. Entonces que ninguna caiga. Pero en la oscuridad, una sombra se movió detrás de la ventana. Un espectro, un espía, o el primer adulto que empezaba a sospechar la verdad. Los interrogatorios no eran justicia, eran un guión escrito con sangre y miedo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era una condena. Y mientras la multitud aplaudía los milagros del touch test, nadie vio cómo las niñas intercambiaban miradas cómplices, cómo sus dedos se entrelazaban bajo los delantales, cómo el verdadero pacto no era con el diablo, sino entre ellas. En mayo de 1692, el gobernador William Phips desembarcó de Inglaterra con un nuevo charter bajo el brazo y un caos rugiente en la colonia. Las cárceles de Salem, Boston e Ipswich rebosaban de acusados que no tenían dónde ser juzgados, pues la antigua Carta Magna había caducado y no existía tribunal superior legítimo. Phips, hombre pragmático y militar, actuó con la rapidez de un capitán en batalla. Creó un tribunal especial llamado Corte de Oyer and Terminer, un nombre antiguo que significaba oír y decidir. Nombró a 7 jueces de élite, pero el timón lo tomó William Stoughton, teniente gobernador y teólogo de hierro, cuya certeza en la conspiración satánica era tan absoluta que veía herejía hasta en el vuelo de una mosca. Stoughton reunió a los magistrados en una sala austera de Boston y les entregó un memorando sellado con cera roja, las reglas del juego, la más letal, la evidencia espectral, sería admitida sin restricciones. Un segundo documento, firmado por Cotton Mather y otros ministros, bendecía esta decisión con un úsese con cautela, pero úsese. Los jueces lo interpretaron como carta blanca. Samuel Sewall, mercader introspectivo que llevaba un diario meticuloso, anotó esa noche: Dios nos guíe, pues caminamos sobre abismo. Nadie imaginó que él mismo pediría perdón público años después. El tribunal abrió sesiones el 2 de junio en la casa de reuniones de Salem Town, ahora convertida en sala de justicia. El primer caso fue elegido con precisión quirúrgica. Bridget Bishop no era una desconocida. Ya en 1680 la habían acusado de brujería, aunque salió libre por falta de pruebas. Vivía en Town, regentaba una taberna improvisada y vestía corpiños rojos que escandalizaban a las matronas. Los vecinos recordaban riñas por cercas, gallinas muertas y un cerdo que apareció destripado tras una discusión. En su antigua casa encontraron muñecos de trapo con alfileres clavados en el corazón. Los jueces los exhibieron como trofeos. Durante el juicio, las afligidas, Abigail, Mercy, Anne, se sentaron en un banco elevado. Cuando Bridget entró, cayó el telón del teatro macabro. Las niñas se retorcieron. Una se golpeó la cabeza contra el suelo. Otra sacó un alfiler ensangrentado del brazo, afirmando que el espectro de Bishop acababa de clavárselo. Bridget protestó con voz firme: «Soy inocente como el niño que no ha nacido». Hatton, actuando como fiscal, le espetó: «¿Por qué tu forma hiere a estas criaturas?». Ella respondió: «Porque mienten». El silencio que siguió fue tan denso
que se oyó el crujido de la madera. Stoughton pidió al jurado deliberar. 30 minutos después, veredicto: culpable. Sentencia: muerte en la horca. Bridget no lloró, miró a la multitud y dijo: que Dios os perdone, porque yo no puedo. Sewell anotó en su diario: primer golpe dado, que sea el último. No lo fue. El 10 de junio, al amanecer, la llevaron a la colina. La soga crujió, el cuerpo se balanceó y un cuervo graznó sobre el patíbulo. La multitud se dispersó en silencio. Algunos juraron haber visto una sombra roja deslizarse entre los árboles. La corte no descansó. A finales de junio, 5 nuevos casos: Sarah Good, Sarah Wilds, Elizabeth Howe, Susanna Martin y Rebecca Nurse. Cada juicio duró menos de un día. Sarah Good, la mendiga, escupió al capellán Noyes: no soy bruja más que tu brujo, y si me quitas la vida, Dios te dará sangre para beber. Noyes palideció, pero Stoughton ordenó continuar. Rebecca Nurse, la anciana piadosa, fue el caso que casi rompe la máquina. El jurado inicial la declaró no culpable. Las afligidas gritaron tanto que Stoughton exigió reconsideración. Un detalle trivial: Rebecca no oyó bien una pregunta. Fue interpretado como desprecio. Veredicto invertido: culpable. El 19 de julio, 5 mujeres subieron al carro fúnebre. La procesión recorrió calles polvorientas mientras los vecinos cerraban ventanas. En la colina, Noyes presionó confesiones hasta el último segundo. Sarah Good repitió su maldición. Rebecca Nurse susurró: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las trampas cayeron al unísono. 5 cuerpos se balancearon bajo el sol de julio. Un niño que observaba desde un árbol juró que vio 5 sombras negras elevarse y disolverse en el cielo. El tribunal ganó velocidad. En agosto, 6 condenas más. El caso que estremeció fue George Burroughs, exministro de Salem Village. Hombre de fuerza legendaria, se decía que cargaba barriles de sidra con una mano. Había huido años atrás tras disputas salariales. Las afligidas lo pintaron como el gran maestre de los sabbats, un hombre negro con cuernos que presidía banquetes de sangre. En el juicio, Cotton Mather asistió en persona. Burroughs defendió su inocencia con citas bíblicas. El 19 de agosto, Burroughs subió al patíbulo con cadenas. La multitud, agotada por meses de horror, murmuraba. De pronto, el expastor recitó el Padre Nuestro completo, sin un solo tropiezo. Según la creencia puritana, ningún brujo podía hacerlo. Un clamor se alzó: «Inocente, bajadlo». Stoughton palideció. Cotton Mather, montado en su caballo, alzó la voz: «El diablo puede citar escrituras y fingir santidad para engañaros». El silencio volvió. La trampilla se abrió. Burroughs cayó y su cuello crujió como madera seca. 19 ejecuciones en total esa temporada. Cada día de horca era un ritual. Carro, oración, soga, silencio. Los cuerpos eran enterrados en fosas superficiales. Los familiares pagaban para recuperarlos de noche. Pero un hombre eligió un destino distinto al de la soga. Giles Corey, 81 años, granjero terco, había testificado contra su esposa Martha. Cuando lo acusaron, se plantó ante Stoughton y dijo: «Ni culpable ni inocente». Silencio absoluto. La ley inglesa preveía un castigo para los mudos. Peine forte et dur. El 17 de septiembre, en un campo junto a la cárcel, desnudaron a Corey, lo tendieron boca arriba y colocaron una tabla sobre su pecho. Piedra tras piedra, el peso aumentó. Los jueces lo visitaban cada hora. «Plea». Corey, con voz ronca, respondía: «Más peso». El segundo día, su caja torácica crujió. Sangre brotó de su boca. Aún así, no habló. Murió al atardecer, aplastado pero invicto. Su tierra quedó para sus hijos.
La corte no pudo tocarla. La prensa de Corey fue el primer quiebre visible. Los vecinos empezaron a susurrar: si torturan a un anciano, ¿qué nos espera? Las afligidas, ebrias de poder, cometieron su error fatal. Acusaron a Lady Mary Phips, esposa del gobernador. El rumor corrió como pólvora. Phips, que había tolerado la corte para calmar al pueblo, vio su propia casa amenazada. En Chris Mather, de regreso de Londres, circulaba un manuscrito demoledor, Cases of Conscience. Argumentaba que el diablo podía imitar a los santos y que la evidencia espectral era un lazo mortal. El 29 de octubre, Phips firmó la orden: disolución inmediata de la corte de Oyer and Terminer. Stoughton estrelló su martillo contra la mesa y abandonó la sala gritando: «¡Traición! ¡El diablo escapa!». Las afligidas perdieron su escenario. Sus gritos ya no tenían eco legal. El hechizo se rompió tan bruscamente como había comenzado, pero las cárceles seguían llenas y los muertos no regresaban. Mientras la corte de Oyer and Terminer continuaba su labor implacable durante el verano de 1692, un hombre de 81 años llamado Giles Corey se convirtió en el centro de una resistencia silenciosa que nadie anticipaba. Corey era un granjero robusto del borde de Salem Village, conocido por su temperamento explosivo y su terquedad legendaria. Había llegado a la colonia décadas atrás con poco más que su fuerza bruta y una determinación férrea, acumulando tierras a través de trabajo incansable. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando testificó en contra de su propia esposa, Martha Corey, una mujer devota que había sido una de las primeras miembros respetadas de la Iglesia en ser acusada. Martha, con su fe inquebrantable y su lengua directa, había cuestionado abiertamente las visiones de las niñas afligidas, lo que la convirtió en blanco inmediato. Giles, en un momento de pánico o presión comunitaria, añadió su voz al coro de acusadores, sellando el destino de ella hacia el patíbulo. Pero el remordimiento golpeó a Giles como una avalancha invisible. Cuando las acusaciones se volvieron hacia él mismo en septiembre, algo cambió en su interior. Los magistrados lo citaron por brujería, basados en testimonios espectrales que lo pintaban como un hechicero capaz de hazañas sobrenaturales. En lugar de defenderse con palabras o negar las charges, Corey eligió un camino que desconcertó a todos. Se negó a declarar, ni culpable ni inocente. Solo silencio. Este acto no era mera obstinación. Era una maniobra calculada nacida de un conocimiento astuto de las leyes inglesas antiguas que aún regían la colonia. Al no entrar una plea, bloqueaba legalmente el inicio de un juicio formal. ¿Por qué arriesgar todo por un tecnicismo? La respuesta yacía en su herencia. Como felón convicto, sus propiedades serían confiscadas por la corona, dejando a sus hijos y nietos en la miseria absoluta. Corey había visto cómo las ejecuciones no solo mataban al cuerpo, sino que destrozaban legados familiares enteros. Su granja, con sus campos labrados y su ganado, representaba décadas de sudor. Al standing mute, como se llamaba en términos legales, forzaba a la corte a un dilema cruel. La ley prescribía una pena arcaica para romper el silencio, el peine forte et dur, una tortura diseñada para extraer una declaración a toda costa. Nadie en la colonia esperaba que alguien la invocara voluntariamente en una era que se consideraba ilustrada. El 17 de septiembre, en un campo abierto cerca de la cárcel de Salem, el sheriff George Corwin, irónicamente pariente de uno de los magistrados, supervisó el horror. Despojaron a Corey de su ropa, lo tendieron boca arriba en el suelo duro, colocaron una tabla ancha sobre su pecho desnudo. Luego, piedra por piedra,
comenzaron a apilar peso. La primera era un canto rodado del tamaño de una cabeza. La segunda, más pesada, presionó sus costillas. Cory, con el rostro enrojecido pero los ojos fijos en el cielo nublado, no emitió ni un gemido. Los espectadores, una mezcla de curiosos morbosos y vecinos horrorizados, murmuraban preguntas. ¿Cuánto aguantaría un hombre de su edad? ¿Confesaría antes de romperse? Al caer la tarde, el peso ya superaba lo que cualquier cuerpo humano debería soportar. Sus huesos crujían audiblemente, como ramas secas bajo botas. Los ministros presentes, incluyendo a Nicholas Noyes, se acercaban periódicamente para suplicar: «Entra una plea, Giles, y salva tu alma». Cory, con la voz ronca por la compresión, respondía una y otra vez con las palabras que se convertirían en eco eterno. «More weight». No era desafío, era defiance pura. Un hombre que prefería morir aplastado antes que entregar su legado a los mismos que habían ahorcado a su esposa. La multitud creció. Algunos vomitaron al ver cómo su pecho se hundía centímetro a centímetro. La noche trajo un frío cortante, pero no detuvieron el proceso. Encendieron antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre el cuerpo martirizado. Cory pidió agua. Se la negaron, temiendo que aliviara la presión. En la oscuridad, sus pensamientos vagaban hacia Martha. La vería pronto. Perdonaría su traición inicial. Recordaba sus discusiones acaloradas sobre la tierra, como ella insistía en plantar manzanos donde él quería maíz. Ahora, esos árboles serían para sus descendientes. El peso aumentaba, una losa de granito que hizo brotar sangre de su boca. Aún así, sus ojos permanecían abiertos, desafiantes. Al amanecer del segundo día, el 18 de septiembre, Cory era apenas reconocible. Su torso estaba deformado, costillas astilladas perforando pulmones. La multitud era menor. Muchos no soportaban la vista. Noyes intentó una última vez. «Confiesa y ve al cielo con tu esposa». Cory, escupiendo sangre, murmuró algo inaudible. Algunos juraron que fueron more weight de nuevo. Otros que maldijo a la corte entera. Minutos después, su cuerpo cedió con un crujido final. Murió sin plea, sin convicción oficial de brujería. Su propiedad quedó intacta para sus herederos. La noticia corrió como pólvora. En tabernas y reuniones se susurraba: ¿había sido Cory un mártir o un loco? Su muerte expuso la barbarie medieval que yacía bajo la pátina puritana. Mientras las orcas reclamaban vidas con cuerdas limpias, el pressing era tortura cruda, visible, innegable. Madres cubrían los oídos de sus hijos al pasar por el campo donde aún yacían las piedras manchadas. Giles Cory no solo salvó su granja, plantó la semilla de la duda en corazones que antes aplaudían ejecuciones. Esta duda coincidió con un cambio mayor en el aire intelectual. Increase Mather, presidente de Harvard y figura titánica en la teología colonial, había regresado de Inglaterra en mayo. Al principio, apoyaba la caza de brujas, pero los relatos que llegaban de Salem lo perturbaron profundamente. Veía un patrón peligroso, evidencia basada en sueños y visiones, no en hechos tangibles. En privado, comenzó a redactar un tratado que cuestionaría todo. Mather argumentaba desde las escrituras y la lógica demonológica. Si el diablo era el padre de la mentira, ¿por qué no imitaría a los más piadosos para engañar a los jueces? Su hijo, Cotton, defendía lo opuesto, que Satanás no podía usar la forma de un inocente. Pero Increase veía el peligro mayor. Derramar sangre inocente era el pecado imperdonable. Circuló manuscritos entre ministros influyentes, sembrando preguntas que antes eran herejía. Mientras tanto, las niñas afligidas
envalentonadas por meses de poder absoluto, cometieron su error fatal. En octubre, una de ellas, posiblemente Abigail Williams, acusó espectralmente a Lady Mary Phipps, esposa del gobernador. El rumor voló. Si la primera dama podía ser bruja, ¿quién no? Al mismo tiempo, apuntaron a la esposa del reverendo John Hale, un apoyo inicial de los juicios. Hale, confrontado con la posibilidad de perder a su propia familia, comenzó a dudar públicamente. El gobernador William Phipps, un hombre pragmático que había estado en Inglaterra durante el pico de la crisis, regresó para encontrar caos. Cartas de Increase Mather llegaban a su escritorio. Rumores de tortura, como la de Corey, circulaban en Boston. La acusación contra su esposa fue la gota que colmó el vaso. El 29 de octubre emitió una orden ejecutiva, prohibición inmediata de evidencia espectral y disolución de la corte de Oyer and Terminer. William Stoughton, jefe de la corte, recibió la noticia como una traición personal. Creía estar a punto de erradicar el mal por completo. En un arrebato teatral, abandonó el estrado declarando que el diablo había ganado. Sin su maquinaria legal, las acusaciones perdieron fuerza. Las niñas, privadas de su escenario, vieron cómo sus feats eran ignorados o ridiculizados. El campo donde Corey murió quedó como monumento silencioso. Las piedras fueron removidas, pero la hierba nunca creció igual. Vecinos evitaban el lugar al atardecer, jurando ver una figura encorvada pidiendo más peso. Su sacrificio no detuvo las ejecuciones inmediatamente. 19 ya colgaban, pero rompió el hechizo colectivo. La duda, plantada por un granjero terco y regada por teólogos como Mather, finalmente floreció. En las semanas siguientes, la colonia contuvo el aliento. ¿Terminaría todo? ¿O el diablo contraatacaría? Las cárceles seguían llenas, pero sin corte para juzgar, el tiempo se convirtió en aliado de los acusados. Giles Corey, en su tumba sin marca, había comprado algo más valioso que tierra: tiempo para que la razón regresara. ¿Fue Corey héroe calculador o mártir impulsivo? En enero de 1693, un tribunal nuevo abrió sus puertas en Boston bajo un cielo de plomo que parecía pesar sobre las almas de los jueces. La Superior Court of Judicature reemplazaba al odiado Oyer and Terminer, y su primera orden fue tajante. La evidencia espectral quedaba prohibida para siempre. Los magistrados, exhaustos por meses de caos, sabían que un solo fallo más podía derrumbar la colonia entera. Pero en las mazmorras de Salem, Ipswich y Boston, más de 100 prisioneros aguardaban con grilletes oxidados, algunos encadenados desde hacía casi un año. Sus familias rezaban por un milagro que ya no creían posible. El primer caso llegó el 15 de enero. Una mujer de Andover llamada Mary Lacy, acusada por visiones que ahora eran papel mojado. El fiscal intentó revivir los viejos trucos, describiendo espectros que arañaban paredes invisibles, pero el juez lo cortó en seco. Solo hechos tangibles, ordenó. Sin las niñas gritando ni los toques mágicos, la acusación se deshizo como humo. Lacy salió libre esa misma tarde, tambaleándose bajo la luz del sol que no había visto en meses. Pronto se formó una rutina macabra. Cada mañana, un guardia leía nombres desde un pergamino arrugado. Cada tarde, alguien abandonaba la cárcel o era devuelto a las sombras. De los 52 casos iniciales, 45 fueron desestimados por falta de prueba sólida. Los jurados, antes aterrorizados por las convulsiones de las niñas, ahora miraban con escepticismo cualquier testimonio que oliera a lo sobrenatural. Pero 3 condenas resistieron: 2 mujeres y un hombre cuya evidencia
incluía muñecos de trapo con alfileres y confesiones arrancadas bajo presión. William Stoughton, el jefe implacable del tribunal anterior, ocupaba ahora el asiento principal, con el rostro endurecido por la rabia contenida. Cuando el jurado absolvió a una acusada que él consideraba culpable hasta los huesos, se levantó de golpe, derribando su silla. «La venganza de Dios caerá sobre esta tierra», gritó antes de salir dando un portazo que retumbó como un trueno. Los presentes se miraron, preguntándose si el diablo no habría cambiado de bando. El gobernador Phips, presionado por cartas anónimas que llegaban a su escritorio con manchas sospechosas de sangre seca, decidió actuar. En febrero, perdonó a los 3 condenados restantes. Una de las mujeres, al recibir la noticia, cayó de rodillas y besó el suelo de la cárcel, dejando marcas de lágrimas en el polvo. Pero la libertad tenía un precio que nadie mencionaba en los documentos oficiales: las tarifas de prisión. Los carceleros, astutos como cuervos, cobraban por cada día de encierro, cada grillete, cada mendrugo de pan mohoso. Una familia de Ipswich vendió su última vaca para sacar a su madre. Otra hipotecó la granja que había cultivado por 3 generaciones. Algunos prisioneros, ya libres de cargos, permanecieron encadenados meses más porque sus parientes no podían pagar ni un penique. Un hombre escribió en la pared de su celda: «Libre de brujería, esclavo de la deuda». En marzo, una niña de 12 años llamada Sarah Carrier fue liberada tras pagar su familia con la venta de su casa. Caminó descalza por las calles de Salem Village, donde los vecinos apartaban la mirada. Su madre, aún presa por deudas, le había cosido un vestido con retazos de su propio delantal. La niña lo llevaba como una bandera de vergüenza y supervivencia. Los antiguos acusadores enfrentaban su propio infierno. Abigail Williams, la sobrina de Parris, que había liderado las visiones, fue vista mendigando en Munchausen, las afueras de Boston. Alguien juró que murmuraba nombres de espectros en su sueño, pero nadie se atrevía a acercarse. Ann Putnam Jr., la voz más estridente del grupo, comenzó a sufrir convulsiones reales, no las actuaciones de antes. Los médicos hablaban de melancolía histérica, los vecinos de castigo divino. Samuel Sewall, el juez que había firmado tantas sentencias de muerte, empezó a tener pesadillas. Veía a Rebecca Nurse en su lecho de muerte, señalándolo con un dedo huesudo. En abril, durante un servicio dominical, se levantó temblando y confesó ante la congregación: «He derramado sangre inocente. Pido perdón a Dios y a los hombres». Su voz se quebró al mencionar el nombre de cada ejecutado. Algunos lloraron, otros salieron sin mirarlo. En mayo, Phips emitió el perdón general. Las puertas de las cárceles se abrieron de par en par, pero no hubo campanas ni celebraciones. Los liberados emergían como fantasmas, demacrados, con la piel marcada por grilletes, los ojos hundidos por recuerdos que no podían borrar. Un hombre encontró su granja incendiada, otro a su esposa muerta de fiebre en su ausencia. La economía de Salem Village colapsó como un castillo de naipes. Tierras abandonadas, ganado perdido, deudas impagables. Los Porter, antes prósperos, vendieron sus molinos a precio de ganga. Los Putnam, que habían alimentado las acusaciones, vieron cómo sus aliados los abandonaban uno a uno. Thomas Putnam intentó demandar al gobierno por compensación. Su caso fue desestimado con desprecio. Las niñas que habían sido el centro del universo ahora eran invisibles. Mercy Lewis, la huérfana de los raids fronterizos, desapareció una noche de luna nueva. Se rumoreaba que había huido a Rhode Island con un marinero, llevando consigo los secretos que nadie quería oír. Su partida
dejó un vacío que nadie llenó. En junio, un grupo de viudas presentó una petición al gobierno. Querían que se borraran los nombres de sus maridos de los registros de brujería. La respuesta fue un silencio burocrático. Una de ellas, viuda de Giles Corey, clavó una cruz de madera en Gallows Hill con las palabras: «Aquí yace la verdad aplastada». La cruz duró una semana antes de que alguien la quemara. El reverendo Parris intentó predicar sobre el perdón divino, pero su congregación se había reducido a un puñado de fieles. En julio, durante un sermón, una piedra rompió una ventana y cayó a sus pies. Nadie reclamó responsabilidad, pero el mensaje era claro. Parris empacó sus cosas y se fue a una parroquia remota, llevando consigo a Tituba, que nunca habló públicamente de lo que realmente vio en aquella cocina. Para agosto, Salem Village era un pueblo fantasma en vida. Casas vacías, campos sin sembrar, niños que jugaban a ahorcar brujas con cuerdas de verdad. Una anciana fue encontrada muerta en su cabaña, con un papel en la mano que decía: «Me acusaron de volar. Ahora ni caminar puedo». En septiembre, un viajero anónimo dejó un libro en la puerta de la casa de reuniones. Era una copia manuscrita de las disculpas de Ann Putnam Jr., fechada en 1706. Alguien la leyó en voz alta una noche de tormenta. «Fui engañada por Satanás y engañé a otros», decía. La multitud escuchó en silencio, pero cuando terminó, quemaron el libro en la chimenea. El invierno de 1693 llegó temprano, con nevadas que cubrieron las tumbas sin nombre de Gallows Hill. Los sobrevivientes contaban historias junto al fuego, pero siempre bajando la voz al mencionar ciertos nombres. La brujería había terminado, decían, pero la desconfianza era un espectro que nadie podía tocar para hacerlo desaparecer. Años después, un niño encontraría un grillete oxidado en un campo y preguntaría qué era. Su abuelo, con ojos que aún veían espectros en las sombras, respondería: «Un recuerdo de cuando creímos en monstruos y los creamos nosotros mismos». Los ecos de las sogas crujiendo en Gallows Hill aún resonaban en las noches de invierno, cuando los sobrevivientes comenzaron a cuestionar la realidad que habían construido. En 1706, Ann Putnam Jr., ya una mujer de 27 años, entró tambaleante a la iglesia de Salem Village bajo una capa de nieve. Su confesión pública fue un cuchillo en el silencio. Admitió que el diablo la había usado como marioneta para acusar a inocentes. Había sido posesión real o el peso de la culpa que la devoraba viva. Los feligreses se miraron, recordando cómo sus propias voces habían gritado «bruja» años atrás. En Boston, Samuel Sewall, el juez que firmó sentencias de muerte, se arrodilló en 1711 ante la congregación. Lágrimas corrían por su rostro mientras leía una carta. «Pido perdón a Dios y a los hombres por la sangre derramada». Pero en privado, su diario revelaba pesadillas donde Rebecca Nurse lo señalaba desde la horca. ¿Era remordimiento genuino o el terror de que los espectros regresaran por venganza? Los Putnam, una vez titanes del pueblo, vieron su linaje desmoronarse. Thomas Putnam murió en 1699, dejando deudas y un testamento que nadie quería ejecutar. Sus descendientes huyeron a Connecticut, cambiando apellidos para borrar la mancha. Rumores susurraban que en las noches de luna llena, sombras de ahorcados rondaban su antigua granja. ¿Maldición familiar o solo el viento jugando trucos? Tituba, la chispa inicial, desapareció de los registros tras su confesión. Algunos decían que fue vendida al sur, otros que escapó a las islas. En 1720, un
Marinero juró haberla visto en Barbados, contando historias a niños sobre un pueblo donde las niñas mandaban y los adultos obedecían ciegamente. Superviviente astuta o fantasma que nunca dejó Salem. La granja de Giles Corey, preservada por su sacrificio, se convirtió en leyenda. En 1730, un nuevo dueño encontró una piedra plana en el campo con marcas que parecían dedos humanos. Cada año, en el aniversario de su muerte, la piedra sangraba agua roja. Los niños del pueblo la evitaban, pero los curiosos acudían. Milagro macabro o truco de la luz. Increase Mather, el teólogo que detuvo la locura, murió en 1723 con un secreto. Su manuscrito original de Case of Conscience contenía un capítulo eliminado donde admitía haber dudado de su propio hijo Cotton. El texto perdido sugería que el diablo no necesitaba brujas reales cuando los hombres creaban sus propios demonios. Sabía más de lo que dijo. En 1750, un viajero inglés visitó Salem y escribió: «Aquí ejecutaron a 20 por brujería, pero nadie habla de ello. Las tumbas están sin nombre, las casas abandonadas». Encontró un libro rojo encuadernado en cuero humano en una subasta. Al abrirlo, las páginas estaban en blanco. ¿El libro del diablo o solo un recordatorio de lo que la memoria borra? Los descendientes de las víctimas recibieron compensación en 1711, 30 libras por familia, pero el dinero no compraba sueños tranquilos. Una nieta de Rebecca Nurse se ahorcó en 1760, dejando una nota: «Mi abuela me visita todas las noches. ¿Heredó la maldición o solo la carga de la injusticia?». Cotton Mather, el intelectual que legitimó la cacería, murió en 1728, defendiendo hasta el final que había brujas reales. Pero en sus últimos días, sus sermones cambiaron. Advertía contra juzgar por apariencias, arrepentimiento tardío o miedo a enfrentar a sus víctimas en el más allá. En 1804, Nathaniel Hawthorne, bisnieto de John Hathorne, añadió la W a su apellido. Su novela, La casa de los 7 tejados, estaba basada en la maldición Corey. Dios les dará sangre para beber. Los Hathorne originales perdieron fortunas, hijos y cordura. ¿Coincidencia literaria o venganza generacional? Las actas originales de los juicios desaparecieron en 1770. Algunos decían que Stockton las quemó para borrar su legado. Otros, que las niñas sobrevivientes las robaron para destruir pruebas. En 1820, un abogado encontró fragmentos en un ático, páginas con nombres tachados en tinta roja. ¿Quién las editó y por qué? En 1917, durante la gripe española, Salem Village reportó 0 muertes. Los ancianos juraban que los espíritus de los ahorcados protegían al pueblo. Gratitud póstuma o mito para consolar a los vivos. Hoy, turistas visitan el memorial de Gallows Hill, pero los locales evitan el lugar después del atardecer. En 2021, un dron captó una figura vestida de rojo en el sitio exacto donde colgaron a Bridget Bishop. El video se borró solo. ¿Glitch técnico o advertencia de que algunas historias nunca terminan? La lección de Salem no está en los 20 muertos, está en los miles que miraron, acusaron y callaron. Cada generación crea sus brujas. Comunistas en los 50, terroristas en los 2000, fake news hoy. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo dejamos de quemar al diferente y empezamos a mirarnos en el espejo? Suscríbete para más historias que desentrañan cómo el miedo convierte a vecinos en monstruos. La verdad no quema, pero ilumina.